Sí, Ok, chicos. Inge, Vamos disculpe con... una cosita más. No sé si de pronto me revisó a mí en la plataforma, porque todavía no me aparece el listado de la asistencia. Déjame ver. Por favor, Inge, gracias. La verdad que como yo cuento a las personas, porque para mí tomar tiempo es bastante esto de la asistencia. Déjame revisar. No, no estás. No constas en el sistema. No sé por qué. Ujú. Sí, porque yo averigüé con los del DITIC y me dijeron que eso ya usted tiene que revisar la plataforma, dice, porque es individual. O sea, de cada docente maneja su plataforma, dice, y ahí tendría que, no sé, matricularme o no sé qué habría que hacer. Oh, a ver, ingrese y la clave, no me acuerdo la clave cuál era, ingenieros. Yo les mandé por WhatsApp, pueden reenviarles nuevamente al grupo. Yasmin, ¿me ayuda? Ya, Inge, ya le reenvío. Sí, porque como me cambié de número, ese también fue otro problema. A ver, primero, vamos en orden. Mi número celular es el siguiente, es el 0962-141-815. CNT. Gracias a ellos mismos tengo que cambiarme. Ok. Entonces, no sé si te ingresas, Pancho, y pones esa clave, com-ópticas21-22 punto, por favor, Inge, pero no había dónde poner la clave, como no había. matrícula directa. A ver, déjame ver. A ver, déjame ver. Sería participantes. Voy a ponerle acá. Sería usuarios. ¿Dónde estoy? Pues. A ver, déjame revisar. Usuarios matriculados, métodos de matriculación, automatriculación, está el estudiante, está habilitado. Aquí está, con ópticas 21-22 punto. Está habilitado, matriculación manual han hecho 27. O sea, alguien les ha habilitado directamente 27, pero automatriculación se lo puede hacer 19 personas. O sea, que no te pide clave al momento de ingresar. No, como la plataforma también es diferente a la del año pasado, mejor dicho, la Ujú. año pasado, nos ingresamos y directamente ya salen los módulos que estamos tomando, ingresamos en el módulo y ya estamos matriculados. Déjame revisar aquí porque yo le hago automatriculación. Matriculación manual 27 dice que está. A ver, entonces sería... cancelar. Aquí sería métodos de matriculación. Bueno, por el tiempo ya voy a revisar más tardecita para ver si es que puedo cambiar el método para ver los métodos de matriculación. Ahí estamos. Ahora tú estás aquí, ve. Si te das cuenta, Pancho. Sí aparezco ahí como participante, pero no me sale el listado, el de la lista. Eso es lo que no entiendo. Capaz que solo se inscribieron, se permite revisar los que estaban ahí, porque en la asistencia no asomas. Pero Ajá. bueno, eso tampoco me hago problema, no es que ya tienen cero, ¿no? Solo que aquí no se pone por apellido, ¿no? Ujú. Acá sí. OPQRN. Y aparecen 25. Ah, y están 27. Ajá. No, no entiendo. Ya voy a revisar con todo, ya. No habría problema. Ok, gracias, dije muy amable. El único problema que yo vería es, por ejemplo, si es que envío una tarea. Ahí Sí. vería el problema. Por ejemplo, voy a mandar ahorita, yo qué sé, un taller, por ejemplo.
Mm, Pongámosle taller. Supongamos, un ejemplo estoy poniendo, ¿no? Para ver si son más ahí. Supongamos que está abierto desde hoy hasta hoy. Y listo. Entonces pongo el taller, pongámosle por aquí. No, entonces le pongo acá. Y veamos si es que ver todos los, ¿cuántos tengo? Sí, creo que están todos. Sí, sí estás. Entonces no habría ningún problema. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, Pancho? Sí, gracias, Inge, muy amable. Ok, ingenieros. A ver, tú mismo, Panchito, ¿qué hubo en la última clase? Por favor, ¿me puedes decir? Hacer un acuerdo de lo que mentimos la última clase. Bueno, lo que estábamos viendo era algo sobre la fibra óptica, lo de la historia, eh, cómo está, cómo funciona. Vimos que también revolucionó bastante lo de las telecomunicaciones y estábamos comenzando a ver una parte del espectro electromagnético. Que no vimos mucho, también era un día jueves que tuvimos la última clase. Ya. A ver, yo necesito que me regalen 2 horas entre la próxima semana o me dicen qué día pueden entre todos. ¿Quién es el comandante? Señor Kulkai. También de aquí, de No, de octavo. Zaguano, Yo Ah, soy de aquí. perdón. Ingeniera, por favor, necesito que se pongan de acuerdo y me avisen un horario dentro de la flexibilidad para podernos ver en la mañana un ratito o en la tarde, tomando en consideración lo siguiente. ¿Me captura la pantalla de mi horario, por favor? Ya. Y ahí está. Usted si ve los promos es horario de clase. Entonces yo le voy a poner ahí para que capture. Entonces podemos vernos un horario flexible ahí, ¿no? Capture la primera parte. Ya le capturó. Ya. Ya, ahora vamos a la segunda parte. Entonces ahí. Entonces yo puedo causar aquí para ver obviamente ustedes tienen hasta las 8 de la noche, ¿no? Más tarde, inclusive para ver si es que podemos cuadrar un chance del horario, ¿no? Puede ser un viernes de 8 a 10, a ver si es que se puede. Y si no, es que prácticamente se ha perdido casi, son 5 horas, 9 horas, yo solo pido 2 para poder ver, porque si ustedes se dan cuenta, nosotros vamos a tener casi menos de un mes para presentar todos los trabajos y todo eso. Entonces yo quiero finiquitar toda esta situación. Entonces, no sé si tengan preguntas hasta ahí. No mandamos de ver, ¿no es cierto? Así que netamente se han dedicado a disfrutar del paseo del paseo, de las vacaciones y más que todo estar con la familia, que es lo importante. Ok, ingenieros, la última clase, cualquier cosa, cualquier consulta, por favor, con toda confianza. Estábamos viendo acerca de la evolución y la historia del espectro electromagnético y hablamos de un rango operacional de la fibra óptica. ¿Cuál era ese rango? Ingeniera Abril, por favor, ¿me ayuda? ¿Cuál era el rango operativo teórico de la fibra óptica? Sí, era de 1 por 10 a la 14 hasta 4 por 10 a la 14 Hz. Muy bien, gracias, ingeniera. Excelente. Yasmín, dígame por favor cuáles son los dos tipos de fibra óptica que existen de acuerdo al núcleo de fabricación y cuál es el material que se fabrica. Repito, dígame los dos tipos de núcleo que está para la fibra óptica y el material, cuál es el material que se utiliza para la fabricación de la fibra óptica, por favor. De vidrio y de plástico y el material que se utiliza es el dióxido de silicio. Correcto, el dióxido de silicio, SiO2. Muy bien. Dentro de la evolución de la fibra óptica vimos el espectro electromagnético y también vimos las tres ventanas de operación o las tres ventanas, perdón, de que nosotros analizamos. A ver, por ejemplo, ingeniero Montesinos. Montesinos, sí coge esta materia, ¿no? Sí. Zinc. Ya, dime cuáles son esas tres bandas que nosotros debemos tomar en cuenta aquí en comunicaciones ópticas, por favor. Las tres bandas. La infrarroja, luz visible y la ultravioleta. Perfecto, gracias. El infrarrojo, ¿qué rango tiene, ingenieros Veloz? el infrarrojo. Sí, ingeniero.
A ver, me parece que es desde hasta los 700 nanómetros hasta 1 milímetro. Frecuencia te dije, no te dije longitud de onda. Sería el inverso. De los 430 terahertz hasta los 300 hercios. ¿Cuánto? De los 430 terahertz hasta los 300 hercios. ¿No? Va de 0.3 a 3 tera nomás el infrarrojo. Pregunta, ¿puede ver el ojo humano el infrarrojo? No. No, porque es demasiado grande o demasiado corta la longitud de onda. Sería en este caso Demasiadamente grande, ¿no? Es demasiadamente grande la longitud si tú le transformas por la longitud de onda. Ok, gracias, ingeniero Bautista. Por favor, prenda su micrófono. Sí. Ok, la luz ultravioleta hay de 3 tipos. ¿Cuáles son y cuáles me afectan a mí? Sería sería en la zona de ionización y la zona no ionizada. ¿Me estás preguntando o es afirmación? En la afirmación nos decía que la luz ultravioleta nos afecta y la longitud de onda es menor, por lo que no puede ser observada por el ojo. Ya, las luces son menores, ¿no? Pero hay 3 ultravioletas, el UVA, el UVB y el UVC, ¿no? El UVA es el que nos quema porque en la nube se queda el UVB y el UVC. ¿Y la luz visible cuál es, ingeniero? Vamos a preguntar. Estefanía Zapata, dime cuál es el rango, no el rango, sino ¿qué entiendes por luz visible? Es la luz que nosotros podemos ver o la que se descompone para nosotros poder ver los colores. Ya, chévere. La pregunta para terminar esta parte es que ¿existe el color o es por efecto de reflexión o refracción de la luz? Es por ¿Verdadero o efecto de falso y por qué? reflexión y refracción de la luz. Porque había visto y nos dijo que era como que la descomposición de la luz va a generar los colores y la descomposición de la luz se provoca por la reflexión y refracción. ¿Verdad? Es eso. Gracias. No Sí. existen los colores desde el punto de vista de la creación. En serio digo. Yo también digo, veo plomo, ¿no? Nosotros vemos esos colores, vemos. Pero en realidad es por el efecto de la difracción de la luz, aunque no lo crea. Perfecto, vamos a ver el sistema basado. Esto creo que me voy a demorar. Voy a ver las ventanas de operación. Gracias, ingeniera. Ok, ahorita vamos a ir un poquito apretados. Ventanas. Ya, vamos a ver, por ejemplo, voy a ir un poquito rápido a esto para nosotros ya empezar a hacer los trabajos también. Entonces, el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Ojalá alcancemos, por el tiempo es muy poquito, pero bueno, vamos viendo, ¿no? El tema de hoy es un sistema de comunicación en fibra óptica o de fibra óptica. El objetivo va a ser analizar o análisis de un sistema de comunicación basado en fibra óptica. Agenda, sistema de comunicación basado en fibra óptica. Ventanas de operación, ventajas, desventajas y aplicaciones y los proyectos que ya tengo en mente que necesito hablar con ustedes. Voy a definir y máximo la otra semana lo que nos vamos a poner a poder a trabajar y hacer ya el desarrollo, porque si no se ponen a hacer, vamos a tener un poco del tiempo más que todo, ¿no? Eso nomás es el único inconveniente. De acuerdo a lo que nosotros vimos y de acuerdo a lo que ustedes han trabajado, ¿dónde tenía? Ya. De acuerdo a bueno, esto es principio óptico y todo eso. Vamos a ver ahora el análisis, ¿no? Vimos algo de evolución, vimos algo del espectro electromagnético y algo del rango operativo. Chévere, algo sustancial que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahora vamos a ver lo que es un sistema de comunicaciones basado en fibra óptica. Mucha atención. Para mí sería facilito solo explicar y ir al gráfico y a ver esto, ¿no? Bueno, aquí voy a tener mi transmisor, mi equipo transmisor. Voy a tener mi medio de comunicación y mi equipo
receptor. Aquí está mi medio de transmisión. Entonces, este es un medio básico, modelo básico de telecomunicaciones. Entonces, prácticamente lo que yo voy a tener en cuenta, yo voy a cambiar mi modelo. Yo voy a tener dos entradas donde yo puedo tener una señal analógica o puedo tener una señal digital, ¿no? Entonces, prácticamente mi equipo de transmisor y receptor se va a conocer como ELT, que es equipo de línea terminal. Esos son los nombres que se tienen o cambian de nombre, pero tienen la misma función. Entonces, prácticamente dentro de esto yo tengo el equipo transmisor. Entonces, la parte de los equipos que se van a ingresar acá, sea analógico o digital, lo que van a hacer es ingresar a un circuito excitador. Es decir, este circuito excitador obviamente debe tener un sensor para que haga un transductor, ¿no? Y después de este tipo de las señales de un circuito excitador, prácticamente debe haber un circuito que me va a adaptar la señal de esta eléctrica a una señal óptica, ¿no? Aquí prácticamente toda esta parte se conoce como una conversión eléctrica óptica. ¿Por qué? Porque son señales de eléctrica que mandan niveles de energía y prácticamente este se conoce como una interfaz electro-óptica. Electro-óptica, porque está haciendo la interfaz eléctrico-óptica con los sensores de las señales analógicas o digital. Viene el circuito excitador que le convierte y netamente aquí viene ya las señales netamente ópticas. Es decir, que yo voy a trabajar acá con las señales ópticas en el dos equipos de transmisor. Es decir, que voy a poner L1 y L2, siendo L1 que es un LED y L2 que es un láser. Esos son los dos tipos de transmisores. Pare de contar. Es decir, es un diodo emisor de luz y el láser es un transmisor de, ¿cómo se llama? De luz coherente. ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma frecuencia y la misma fase para poder transmitir y trabajar, ingenieros. Entonces, prácticamente aquí debe haber un tipo de conector para poder enviar y también otro tipo de conector acá para poder trabajar. La simbología cuando es de empalme se hace una X y en medio de transmisión cuando se envía o se trabaja, el símbolo de la fibra es un círculo en la mitad y se envía. Ese es el símbolo de la fibra donde se pone regularmente la distancia arriba, se pone 13.5. Algunos le ponen kilómetros y abajo le ponen el estándar de la fibra, por ejemplo, G652. Entonces, con eso ya sé que es una fibra subterránea con el estándar G652 monoducto para 13.5 kilómetros, ¿no? Si aquí me pone una X, significa que va un empalme, y si va un punto, una casilla, significa que va a ir un conector. Y vamos a ver los diferentes tipos de conectores que tenemos dentro de los sistemas de comunicaciones ópticas. Perfecto, entonces aquí el medio de transmisión va a ser fibra óptica. El equipo receptor, ¿qué va a receptar? Vean que manda señales ópticas y viene acá la parte óptica. Entonces, aquí necesito detectar. ¿Cuál es el equipo que me va a detectar esta parte óptica? Es prácticamente dos tipos de receptores, que voy a poner un receptor 1 y un receptor 2 por el espacio. R1 siendo lo que es un receptor, un PIN, que se llama un diodo polarizado intrínsecamente negativo, y R2, que es un diodo de avalancha, que es más receptivo, que es el diodo APD, que es un diodo de avalancha. Son diodos intrínsecamente dopados, ¿no? En el folleto está al revés, es APD, no es ADP, ¿no? Por si acaso, es APD, eso hay que corregirlo, ¿no? Entonces, los dos receptores, aquí viene y se hace la transmisión hasta ir nuevamente al circuito, si se puede decir, excitador. ¿Cuál conversor que le dicen? Acá las señales es óptico eléctrico, es netamente óptico. Y aquí obviamente la interfaz sigue siendo, no es electro-óptico, no acá, sino aquí sería una interfaz óptico eléctrico, ¿no? Que se va a trabajar. Y nuevamente lo que se hace es sacar las dos señales prácticamente analógica y la parte digital de un punto a punto, pero regularmente nosotros en nuestro intermedio a veces tenemos un equipo que pueden ser dos tipos, que es un regenerador o un amplificador. Entonces aquí vamos a tener es un regenerador óptico. Debe ser netamente óptico. Entonces este regenerador óptico, como se va a recibir la señal, va a tener nuevamente
Aquí puede ser un R1 o un R2, es decir, un receptor, un PIN, un diodo depolarizado intrínsecamente negativo, o un diodo de avalancha, un APD, ¿no? Viene aquí nuevamente, este de aquí debería irse para acá para que tenga un conector nuevamente. Este tipo debe ir a un circuito excitador, como le quieran ver, es decir, que aquí se transforma la señal óptica eléctrica porque va a ser procesada. Y nuevamente, por ejemplo, este circuito excitador, lo que sea, puede ser un circuito regenerador. Algunos cambios le ponen primero el circuito regenerador o el amplificador que tiene dentro de su intermedio y después le amplifica, ¿no? Aquí en cambio me tengo que poner otro circuito excitador y del circuito excitador va nuevamente ¿a dónde? A los transmisores, que es el láser o el LED. En este caso voy a poner un LED y este se conecta acá, que va a venir con un conector y se envía la fibra. Entonces la fibra óptica viene aquí y viene acá. Entonces yo puedo tener dos tipos de aquí, ¿no? Aquí yo puedo tener lo que es un regenerador óptico, regenerador o amplificador óptico. Aquí es importante y hablamos de longitudes de onda, de ventanas de operación, que nosotros vimos algo del espectro, ¿no? Aquí vamos a trabajar 4 longitudes de onda, ¿sí? Que nosotros vamos a trabajar dentro de las aplicaciones que nosotros tenemos para poder trabajar y poder operar. La primera longitud de onda que vamos a trabajar es la de 850 nanómetros. La segunda ventana es de 1300 nanómetros. En algunos libros dice 1330. ¿Ya? La tercera ventana es de 1550 nanómetros. Y la última ventana es de 1650 nanómetros, ¿no? Tomando en consideración estas cuatro ventanas de operación para poder transmitir. Cada uno tiene su aplicación para nosotros poder trabajar. Por ejemplo, el LED se ocupa para las primeras ventanas, el láser se ocupa para la tercera y cuarta ventana, el PIN se coge para la primera y segunda, y la tercera y cuarta se coge para el receptor APD, que es más sensible. ¿Cuál es mejor ventana para las redes? Que vamos a ver. Por ejemplo, todas son buenas, pero a partir de la tercera y cuarta ventana es cuando tienen mayor ancho de banda y mayor velocidad de transmisión para nosotros poder trabajar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un sistema básico de comunicaciones en fibra óptica genera o tiene un transmisor eléctrico-óptico, un receptor óptico-eléctrico, un regenerador óptico que debes tener en su interior un amplificador óptico. Dentro del amplificador óptico nosotros podemos tener el EDFA, que es un amplificador de fibra dopada de herbio. También tenemos el Raman. Tenemos el SOA, que es un amplificador óptico de señal. Hay algunos tipos, ¿no? Pero estos amplificadores forman parte de un regenerador. ¿Qué quiero decir con eso? Que un regenerador óptico tiene en su interior un amplificador. Es más costoso, a diferencia de tener un amplificador. Siempre vamos a tener amplificadores ópticos pre-transmisión, en transmisión y después de la transmisión. Es decir, que yo debo tener un amplificador en el transmisor, un amplificador en el regenerador y un amplificador en el receptor para que la señal no se pierda y prácticamente trabaja en una longitud de onda de las cuales nosotros lo vamos a determinar esta como la primera ventana, esta va a llamarse la segunda ventana, esta la tercera ventana y la de acá es la cuarta ventana de operación que nosotros necesitamos trabajar. Entonces, un sistema básico de comunicación, prácticamente viene lo que es el transmisor, el receptor, el regenerador óptico, el cable de fibra óptica. Aquí tiene los conectores. Acá tiene los empalmes, que son empalmes de fusión. Y vamos a ver los tipos de conectores que se tienen. Tenemos los conectores de punta redonda, de punta cuadrada, donde aquí es importante un parámetro que es la atenuación, que es propio por los sistemas de comunicación, que me da pérdida de la señal, ¿no? Es algo importante ver este tipo de atenuación porque si no mantenemos el rango, por ejemplo, dice, para trabajar un sistema óptico debe estar entre 4 y 6 dB para fibra óptica, ¿no? Chévere. Van a medir con el OTDR, con sistema óptico y les marca
3.9 de deficiente o les marca 6.2. Si debe estar dentro de este rango, significa que nos va a dar la confiabilidad de entre un 90, 99 y 95%, pero si se reduce el de acá o se aumenta acá, comenzamos a tener intermitencias, problemas de conectividad, problemas de intermitencia por la atenuación. ¿De qué depende? De la longitud del cable, el tipo de conector que cojamos, la cantidad de tráfico. Ya vamos a ver que soporta bastante la fibra óptica en la actualidad, ¿no? Entonces, este es un sistema básico que maneja lo que es la fibra óptica dentro de las señales que nosotros podemos trabajar o podemos manejarnos dentro de los sistemas que nosotros podemos tener muy en cuenta, ¿no? Ahora, dentro de esto, ya vamos un poquito más avanzado dentro de la estructura. Nosotros, ¿qué necesitamos que el equipo transmisor se pueda ocupar? Es que prácticamente yo ya tengo varios canales. Es decir, que yo aquí voy a ocupar es un multiplexor óptico, un MUX óptico. Entonces, cada uno va a tener n número de canales como el mismo concepto y un solo canal. Es decir, que aquí yo voy a tener acá, en cambio, un DMUX, ¿no es cierto? Un DMUX. Perdón, acá voy a poner un DMUX óptico, un demultiplexador, óptico, que prácticamente lo que me va a hacer es que varias longitudes de onda. Chévere. Entonces, lo que dice aquí es que cada uno va a tener un lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Estoy poniendo. Entonces, yo puedo multiplexar a cada uno una ventana de operación. Lambda 1 le voy a decir que vaya en la primera ventana, lambda 2 que vaya en la segunda ventana, lambda 3 que vaya a la tercera ventana y lambda 4 a la cuarta ventana. Entonces, cada uno de ellos debe tener un diodo emisor de luz. Digo un ejemplo, ¿no? Para poder transmitirlo. Cada uno debe tener un diodo emisor de luz. Voy a transmitir con LED, aunque estas tres de acá ya les dije que es con láser. Entonces, cada uno de ellos debe tener que un amplificador de señal. Se fue. Por aquí voy a poner otro amplificador en línea. Verán que ya estoy hablando de un sistema netamente óptico. Aquí es netamente óptico. Allá era, el que les dije anteriormente era eléctrico óptico. Acá viene el multiplexor. Aquí debe venir un dispositivo que es un diodo, un receptor que es por ejemplo, puede ser un PIN, puede ser un APD, puede ser un PIN, puede ser un APD, ¿sí? De cada uno, 4 canales. Y obviamente, antes de que vaya aquí, necesitamos un amplificador de cada uno. En este caso se me fue una línea de más. Y acá ya tengo lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. Entonces, prácticamente aquí ya tengo dentro de mi estructura un transmisor netamente óptico. Acá tengo un receptor netamente óptico. Acá ya están los conectores, por aquí los empalmes. Por ejemplo, aquí es netamente óptico. Un sistema netamente óptico de lo que vimos anteriormente. Y la multiplexación, así como nosotros trabajamos con TDM, FDM, aquí en fibra óptica se llama WDM. Multiplexación por Windeband, por longitud de onda. Y aparece las WDM X. Esta X aparece con C, la W, la F y la D, que ya vamos a ver cuáles son esas características. Y aparece CWDM, WWDM, DWDM y el filtro, que es más que un dispositivo. Entonces, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, los sistemas ópticos funcionan, comienzan a trabajar y no pasa nada del otro mundo que nosotros debemos considerar. Ahora, dentro de esto, nosotros tenemos que tener muy claro lo que son las ventanas de operación o lo que nosotros debemos trabajar. Dentro de los sistemas ópticos, nosotros trabajamos netamente con señales digitales o señales digitalizantes, que le dice. Si viene con la parte de señal digitalizante, nosotros vamos a trabajar con el ancho de banda y la velocidad de transmisión. Entonces aquí el ancho de banda, como es digital, aquí va a ser bits por segundos y aquí va a ser bits por segundo. Y el parámetro de calidad, ¿cuál es? ¿Cuál es el parámetro de calidad en un sistema digital netamente? ¿Cuál es ¿Perdón?
El ver. la tasa de Perfecto. bit. Gracias, ingeniera. Muy bien. El ver. La tasa de error de bit. La fibra óptica tiene desde 10 a la menos 6, aunque en realidad tiene 10 a la menos 9, 10 a la menos 12, 10 a la menos 15. Si es mayor, es mucho mejor, ¿no es cierto? Es mucho mayor, porque eso me garantiza la calidad de la transmisión de la trama. Entonces, al hablar de las señales digitales dentro de los sistemas, aquí nosotros tenemos que hablar del tratamiento de información, ingenieros. Tratamiento de información. Algunas cosas no están en el texto. Así que pongan atención, por favor. Si ustedes no me ponen atención, no van a poder ni el deber ni la prueba que va a venir. Entonces, por ejemplo, al hablar de tratamiento de la información, yo tengo que hablar de algunas cosas. ¿Cuál es el tratamiento de la información? Yo tengo que hablar primero de la velocidad de transferencia de datos. Perdón que no escriba bien. Transferencia de datos. Y del ancho de banda, ¿no? Y ancho de banda en este parámetro. Velocidad de transferencia, verán, con respecto al ancho de banda. El siguiente parámetro que nosotros debemos tomar en cuenta para el tratamiento de la información es el muestreo. Y por el último, nosotros necesitamos la digitalización. Ustedes saben que el ancho de banda, la velocidad de transmisión o la velocidad de transferencia de datos y el ancho de banda es fundamental dentro de esto. Entonces yo tengo que la capacidad, no se me cogió color, perdón. La capacidad de transmisión es igual al ancho de banda por el logaritmo de base 2 que multiplica a 1 más signal noise. Capacidad del medio de transmisión, dice. Capacidad digital que me da que es igual a 2 veces el ancho de banda por el logaritmo de base 2 de un sistema M-ario. Bits por segundo, bits por segundo. ¿Estamos de acuerdo en lo que estoy hablando, ingenieros? Sí, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Era 2 multiplicado al ancho de banda o logaritmo de 2 por n? Perdón, ¿en cuál? En la última cuestión que le puse. 2 por ancho de banda. Ya. Sí, 2 es omega. Lo que pasa es que aquí cambia la nomenclatura. Omega es el ancho de banda. Sí. Sí, gracias. Sí. Entonces, omega es el ancho de banda. 2 veces el ancho de banda por logaritmo de base 2. M es el número de niveles que se va a trabajar. Me explico. Si yo trabajo con 8 PSK, ¿cuántos niveles manejo de aquí de bits? ¿Cuántos bits? Ingenieros. Oye. ¿Cuántos bits? ¿Mande? 3 bits, correcto. Aquí porque 2 al cubo me da 8, manejo 3 bits. Tomarán en cuenta, esta es la capacidad que tiene o la velocidad de transferencia de datos y esta es la capacidad del medio de transmisión que se utiliza un cable, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta. Ya digitalizado para nosotros tomar en consideración. El muestreo, la frecuencia de muestreo sigue siendo 2 veces la frecuencia de operación más el 10% de 2 veces la frecuencia de operación. Aunque esto nunca le toman en cuenta a los libros, pero esto es para evitar la interferencia y lo que ustedes van a encontrar es esto, nada más. Y la tasa de muestreo me saca la ley U, la ley A para sistemas E1 y los sistemas T1 que siguen siendo las redes troncales para los sistemas SDH, SONET, para lo que es la multiplexación. ¿Se acuerdan que vimos de eso en comunicación digital el semestre pasado con los chicos que cogieron conmigo comunicación digital? Como ya saben a dónde voy. Digitalización. La digitalización es convertir a niveles cuánticos, ¿no? Es decir, que yo estoy aquí hablando de estos parámetros de transferencia en altas velocidades y el ancho de banda y les muestreo. Cojo los datos y comienzo a codificar. Pero, ¿qué pasa si es que yo manejo 8 bits? ¿Qué pasa si yo manejo 12 bits? ¿Qué pasa si yo manejo 16 bits? ¿Qué pasa si yo manejo más cantidad de números de bits? Porque es lo que maneja la fibra óptica. Con 8 bits, listo, 2 a la octava, tengo 200 niveles cuantificables o cuantizados. De 12 bits, si no mal recuerdo, debe darme de 1 a 4096 niveles cuánticos.
o mejor dicho, niveles diferentes, ¿no? De codificación podemos ponerle aquí. Con 16 ya más o menos se vuelven 65.536, creo que es, niveles diferentes. Entonces, imagínense en todos esos valores que tenemos. Entre mayor número de bits, lo que yo necesito es mayor exactitud en la digitalización y calidad. Lo que necesito es mayor exactitud y calidad, eso requiere más bits. ¿Cuál es el medio de transmisión que se necesita para hacer todo esto? Muestreo, codificación, digitalización y la transmisión con el ancho de banda. La respuesta es sencilla. ¿Cuál es? Fibra óptica. Esas son las razones técnicas por qué la fibra óptica tiene un gran ancho de banda y un gran ancho de banda y una velocidad de transmisión muy, muy grande. Entonces, la tasa de transmisión, la velocidad de transmisión es, perdón, se me quedó el lápiz porque se me acabó la velocidad de transmisiones de datos es igual a ¿qué? Al número de muestras es igual a la señal de muestras por segundo por el ancho de banda por n. Entonces, algunos le dicen esta velocidad de transmisión de datos, le ponen como que fuera DR en algunos, ¿no? Relación de digitalización que le ponen. Esto de aquí significa el número de muestras por segundo. Estoy recapitulando. Y n es el número de bits por muestras. Entonces, esto resume lo que les acabo de decir anteriormente. Y obviamente el ancho de banda es igual a ¿qué? Siempre es la mitad de la velocidad de transmisiones de datos. El ancho de banda es la mitad de la velocidad de transmisiones para nosotros poder trabajar dentro de esto. Entonces, con las velocidades que nosotros trabajamos, en longitud de onda que nosotros tenemos velocidad de la luz sobre la frecuencia, aquí vamos a hablar sobre B, que es la velocidad de la portadora óptica. Nosotros vamos a trabajar con valores de 1 micra, que va a ser igual a 1 por 10 a la menos 6 metros. Voy a trabajar con un nanómetro, que es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Y un Armstrong que es igual a 10 por a la menos 10 metros, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué tomo en consideración esto? Para poder mandar las longitudes de onda. Si yo mando longitud de onda y esto me va a dar en nanómetros, esto representa un color. El color que representa va a estar representado en frecuencias que va a estar en el orden de los terahercios y obviamente en niveles de energía. Estos valores de energía regularmente están por 10 a la menos 19 joules de nivel de energía que tiene. ¿Por qué tienen estos niveles de energía? Debido a que son fotones. Son niveles de átomos luminosos, ¿no? 10, voy a poner a la menos 19 joules. Eso es lo que necesitamos dentro para saber nosotros de las velocidades de transmisión para poder trabajar y nosotros tener en consideración con el ancho de banda. Ahora, dentro de las aplicaciones que ustedes se dan cuenta, hay que tomar en cuenta la calidad del ver y también saber la arquitectura o la estructura que tiene, ¿no? A nivel óptico, que prácticamente es el transmisor, el receptor, el regenerador, amplificador óptico y los transmisores y receptores. Ahorita ya aprendieron cuáles son los transmisores, cuáles son los receptores, cuál es la diferencia entre un regenerador óptico y un amplificador óptico. Ahorita ya aprendieron el símbolo, aprendieron el estándar, la dimensión, las longitudes de operación, la atenuación, una estructura óptica netamente que es un multiplexor, un amplificador. Algunos le ponen, tienen transponder ópticos, antes que me olvide. Aquí tienen lo que se llaman transponder ópticos. Pregunta, ¿tienen aquí ahorita, están viendo satelital o ya vieron? Comunicación satelital. Estamos viendo. Ya, chévere. Una pregunta, ¿qué es un transponder? Tal vez se acuerden, si no, no hay ningún problema. Ya se quedó con este. ¿No se acuerdan? Un transponder óptico es aquel que tiene un filtro pasa abajo con un amplificador de alta potencia.
Es decir, que prácticamente es un filtro y también aumenta la potencia. Aquí vamos a ver la estructura de los componentes. Aquí hay filtros ópticos, hay los OXS, los cross-Cronet, hay los amplificadores ópticos Abdrov, hay los, por ejemplo, también hay los equipos que se conectan, los ODN, los ODU, el router óptico, o sea, viendo ya la estructura con la red GPON en FTTX que vamos a ver más adelante, que no es nada del otro mundo, pero sí necesitamos analizarlo. No sé si tenga preguntas de la primera parte de la clase, por favor. Ok, aquí acaba la clase. Voy a ver las ventanas de operación, por favor. Las ventanas de esto, me voy a ir al folleto, ventajas, desventajas y aplicaciones, ¿no? Por el gráfico me voy más que todo, porque no quiero graficar. A ver, a ver, a ver, yo tengo aquí. Me voy acá. Perdón, ok. Me voy a gráfico, ¿ya? Ya vimos, aquí el error, ¿no? APDs, ¿no? No es ADP. Y en el texto también creo que había el error. Pero bueno, ahí está explicado todo, y aquí están las ventanas de operación. Son 4 ventanas. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el eje, yo tengo prácticamente lo que es, que esté en el eje X, longitud de onda, en función de la atenuación. Entonces, tomen en consideración lo siguiente, ingenieros, por favor. Si ustedes ven en 850, más o menos estoy por aquí. Entonces, por aquí. Y la otra que es de 1650, que más o menos estará por aquí. Estas ventanas están dentro de este rango de operación o todo este segmento que está aquí. Todo este segmento. Porque alguien me va a decir, pero ¿por qué no podemos ocupar menos de 850 y más de 1650? La razón es la siguiente. Si ustedes se dan cuenta, si ocupo 750, ¿qué pasa? La atenuación sube. Sube la atenuación. Y si yo empiezo a trabajar de más de 1650, la atenuación comienza a subir. Entonces, para redes pequeñas que sean redes LAN inclusive, sí, LAN, se puede ocupar desde la primera hasta la segunda ventana, donde la atenuación llega hasta 2 dB por cada kilómetro. Y desde la tercera ventana, que sería 1500, vean aquí, por favor, hay que me recuerdo, 1500 a 1650, la atenuación es casi 0,1 dB por cada kilómetro. Entonces, estas son ideales para redes MAN, para redes WAN, para redes intercontinentales, siendo las de acá para redes más pequeñas. Esta curva me indica eso. ¿Qué es las OH? Son que cuando se fabrica la fibra óptica, intrínsecamente, la fibra óptica más o menos a 2500 grados, 1800 grados centígrados, se tiene que tener el cristal y se le estira. Y como está caliente, ¿qué se le hace? Para enfriarle se le debe poner agua. Y dentro de la cristalización se quedan partículas OH de agua dentro de esto. Entonces, lo que indica es que cuando trabajo en 1200, aquí en este punto va a haber un punto de reflexión. Se va a disipar en ese punto la onda cuando se trabaje ahí. Es propiamente por la fabricación de la fibra, ¿no? Eso es para que tomen considerando, pero si trabajáramos, por ejemplo, en la ventana de 820 o en 1200 y pico o 1350, entonces, por eso se ideó que trabajemos en 850, que es ideal que la atenuación esté en 2 punto algo. La otra es de 1300, que la atenuación es bien bajo. Algunos ponen 1330, que también está dentro de lo normal. Por eso algunos libros lo dicen de esa manera. ¿Sí? Ok. Ahora, para terminar esta partecita, tiempo, tengo 10 minutos, ¿no? Voy a irme a las ventajas. Primero, la ventaja, voy a leerlas, ¿no? Bueno, voy a escribirles mejor acá. Aquí, ¿dónde estoy? Acá. Ok. Ustedes ya han visto la fibra óptica, han estudiado algunas cosas. Voy a poner aquí, por favor. ¿Sí? Aquí voy a tener las ventajas, aquí voy a poner las desventajas y aquí voy a poner las aplicaciones. Una de las ventajas es que me permite tener un gran ancho de banda y velocidad de transmisiones muy grandes. Primera cosa, que llegan en el orden de los gigabit por segundo hasta los terabit por segundo. Otra cosa fundamental es que el acceso a la señal o al servicio de internet
o al servicio de infraestructura de los servicios, prácticamente me dan todas las 24 horas del día sin congestión. ¿Están de acuerdo con eso? Pero algunos trabajan en la noche y no hay congestión porque la mayoría de gente no está trabajando, ¿no? Entonces hay que ver. Aquí se puede tener ya streaming, video en vivo, se puede tener sin ningún tipo si se puede decir, de retardo o de intermitencia, ¿no? De streaming, que es fundamental para el video en tiempo real, que es lo que me ofrece la fibra óptica. Algo fundamental también es la inmunidad al ruido. Es inmune al ruido porque prácticamente no le afecta lo que es la estática ni la parte de la parte eléctrica, entonces por eso es inmune. La otra ventaja es que como utilizan fibras ópticas cubiertas, si no estuvieran cubiertas, prácticamente se perdería la luz. Se perdería la luz para poder transmitir, ¿no? Entonces, como tiene esta de las fibras cubiertas, prácticamente la transmisión es segura y no se puede perder la transmisión de la señal. Otra de las ventajas es que también se detecta automáticamente o se detecta en forma inmediata cuando alguien quiere cortar o conectarse al cable de fibra, ¿no? Entonces, eso es lo que presenta dentro de esto. Otra de las ventajas es el tamaño de la fibra. El tamaño de la fibra es muy pequeño. Es muy pequeño y es maleable para poder aplicar dentro de zonas aplicables dentro de zonas muy pequeñas también que se puede tener, ¿no? Otra de las aplicaciones de la fibra óptica es que, la ventaja, mejor dicho, es que lo ocupan en zonas donde están materiales explosivos o de gasolina y a veces una chispa puede producir una explosión y la fibra óptica es ideal para esas zonas donde son netamente zonas explosivas, pongámosle, que pueden trabajar. El peso del cable es sumamente ligero con respecto a los cables metálicos, ¿no? El cable de fibra óptica es sumamente ligero. Yo, en la práctica que hubiésemos tenido, me hubiese gustado presentarles para que lo vean también, ¿no? Otra cosa también es muy ligero, ¿no? Es muy ligero. Otra de las ventajas es que también nosotros tenemos es que existe bastante materia prima en la naturaleza, que es prácticamente es el dióxido de silicio, que es natamente la arena, ¿no? Para la fabricación. Y también es compatible con toda la tecnología digital, la fibra óptica, para poder transmitir, especialmente con 5G o lo que se conoce con los smart grids, que se conoce ahora ya la tecnología dentro de eso. No todo es bonito, hay algunas desventajas también dentro de esto. Las desventajas es que cuando se ocupan netamente, cuando los sistemas de comunicación son solamente ópticos, son muy caros. Son muy caros aún. También los conectores de fibra tienen una vida útil hasta 10,000 conexiones tienen. Pero ¿quién va a estar conecta y conecta, no? Entonces los conectores son más caros, ¿no? Son más caros que los metálicos. También otra cosa es que el costo-beneficio, es decir, que el costo-beneficio a aplicar con respecto a la distancia y al ancho de banda, ¿sí? Es un poquito elevado. ¿Qué quiero decir con eso? A uno le hacen en redes pequeñas, en redes, y el costo es un poco elevado, pero es una desventaja desde el punto de vista de distancia y ancho de banda. No digo en nivel de costo, sino hablo de distancia y ancho de banda nada más. Otra desventaja es que la canalización es, cuando se manda a largas distancias, hay que tener una red privada o evitar que las ratas le comiencen a atascar o evitar algo, y la canalización se debe hacer por ductos privados o invertir algo más adicional, lo cual le vuelve un poquito más costoso. Otra cosa también es la capacitación del personal, ¿sí? Porque nosotros necesitamos que capacitar a las personas para que hagan empalmes, para que comiencen a manipular la fibra y comienzan a trabajar dentro de esto, ¿no? Aparte de esto, otra desventaja es que la fibra óptica aún no va a reemplazar netamente, totalmente a las redes de cobre por su costo, una. Y segundo, es más costoso sacarlas de cobre que las de fibra. Imagínense sacar los 10,000 o 50,000 cables multipares de las alcantarillas. Es más costoso que invertir en las de fibra óptica, por eso aún no las sacan, ¿no? Y otras desventajas son sensibles a las curvaturas.
Yo no puedo tener unas curvas, las curvas son así, ¿no? Son circulares, no hay ningún problema. Pero si yo le hago curvas de 90 grados, exactamente de 90 grados, puedo romperle la fibra o puedo trizarle. Entonces esto es ideal. La curva sí es sensible, ¿no? Entonces aquí puede haber un efecto, una rotura mecánica y otras cosas más. Y también una desventaja también que nosotros podemos tener es la reparación. La reparación en el campo de la fibra óptica. ¿Qué quiero decir eso? Se rompe la fibra óptica en tal lado de tal montaña. Es difícil el acceso y es una desventaja, si se puede decir así. Pero nosotros tenemos máxima 12 horas para poder rehacer. Ya van a ver unas fotos en el planta externa cuando veamos y cómo se hace ese tipo de problemas. Esto es las ventajas y desventajas, pero también nosotros deberíamos ver las ventajas y desventajas con respecto a los medios de transmisión que son muy, muy grandes, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver, ya se acaba la hora. Entonces, Y que disculpe una pregunta, en la parte donde le puso 12 horas, ¿por qué son 12 horas? 12 horas para arreglar. 12 horas máximo le pongo, porque en realidad son 6, 8 horas. O sea, por ejemplo, tú cuando te contratan la empresa, si tienes la ventaja de ingresar, por ejemplo, para CNT, Siemens, la empresa de fibra óptica, ahora que la mayoría trabaja con fibra óptica, se daña la fibra. Es decir, yo me cambio aquí el punto del tráfico A hacia el B. Esta es fibra óptica, ¿no? Pero yo tengo un sistema de backup. Entonces, sistema de microondas, funciona. Se rompió la fibra por aquí. Se rompió la fibra por ahí. Listo, se activó el de microondas para no dejar inoperativo. Obviamente es más costoso. Y yo sé que aquí yo pongo el OTDR acá, el OTDR acá, y me dice más o menos a qué distancia está. Supongamos que esta distancia sea 10 kilómetros y el daño está a 1.5 kilómetros. Cuando me da esta distancia de 1.5, yo tengo que sumarle más o menos del 10%. ¿Por qué? Porque no me da exactamente, porque puede estar por microcurvaturas. Entonces, más o menos sería a una distancia de 13.5, de 750 hasta 1650 y le corto este segmento, que puede estar roto en este segmento, y le instalo y le empalmo nuevamente con 0 dB que debe tener la atenuación para poder, ya evito que alguna microcurvatura tenga ahí la fibra. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo hasta poder activar y que mis usuarios me están matando por el ancho de banda? 6 horas, pero yo puse 12 porque tienes que hacer reporte. Si en esas 12 horas no recuperaste, estamos hecho pedazos. Es un ejemplo que les pongo para planta externa. 12 horas es demasiado. En realidad sería de 6 a 8 horas, pero 12 horas con el reporte y todo eso. Es lo que hacen los ingenieros de cuadrilla. Es lo que trabajan Petroecuador, tienen algunas empresas para hacer esto de los carriers, ¿no? ¿Estamos claros ahí, Yasmín? Sí, Inge, gracias. Ya, chévere. Me quedé picado porque la verdad que tenía con tantas cosas, inclusive para hablar del principio físico, hablar del fotón, de la energía cuántica, pero son cosas que necesitamos entender como ingenieros. Vamos a la vida real. Conecta, funciona. Acabó. ¿Y qué tiene que ver con constante de Planck? La diferencia es que nosotros entendemos cómo funciona. Muchos de los conectores a veces ni limpiamos con el, no me acuerdo el nombre, alcohol isopropélico. El alcohol isopropélico no le ponemos y le conectamos. Y ahí hay difracción, la atenuación tal. Y ¡pag! No han limpiado el conector. Limpian con una esponjita especial de la fibra, todo es especial, y comienza. Había unas partículas de polvo. Verán que estamos mandando haces de luz. Hasta aquí vamos a quedar, no quiero dejarlo ahí, pero bueno, por el tiempo más que todo, 1000 disculpas. Estamos aquí en ventajas, desventajas. Quedaría el mismo tema, quedaría las aplicaciones y los proyectos. Les adelanto algo que tienen después, por favor. Diseño de proyectos. Diseño de proyectos, Inge. Ya, un minuto, les voy a robar nada más las ideas que yo tengo. Primera cosa, yo también tengo clases con los de analógicas, que me esperen. Proyecto 1 van a hacer una red de planta externa de una ciudad. Tienen que presentarme los planos en AutoCAD, ¿sí? De una ciudad y me tienen que hacer 5 distritos. Por ejemplo, puede ser la Tacunga, puede ser Ambato, y me van a indicar la red de dispersión, la red primaria, la red secundaria, me van a hacer la red de empalmes, la red de canalización, todo y la memoria técnica con los costos y todo. Todo eso me tienen que entregar porque por ahí la red que me van a entregar ustedes es por donde voy a mandar la fibra óptica al segundo parcial que ya les voy a enseñar. ¿Sí?
Entonces, esa es la primera cosa que yo necesito. No he encontrado, la verdad que yo también me he dedicado a disfrutar el feriado, no, ya voy a buscar el libro de Aulestia, ya voy a pedirlo. Ese es el proyecto 1 y el proyecto 2 es hacer algo de la parte óptica que ya les voy a explicar. No voy a alcanzar por el tiempo porque sí me voy a demorar. Para el día, ¿cuánto tengo con ustedes clases, ingenieros? ¿Lunes? Sí. Ya, Dije 2 horas. ya, el lunes ahí definimos, ¿ya? Pero de este de AutoCAD ya les aviso. Tienen que hacerme 5 distritos con red primaria, red secundaria y hacerme todos los planos en AutoCAD y me van indicando. Porque por esa red me van a hacerlo. Todo eso, ¿no? Si ustedes me van a inventar todos los datos, yo simplemente no revisaría el trabajo. Eso ya les aviso de este proyecto que vamos a hacer. ¿Alguna pregunta, ingenieros? No, Inge. No hay. Ok, chicos, vayan a la siguiente hora. El profesor les debe estar esperando. Nos vemos Dios mediante la próxima clase. Verán que no les mando deberes aún. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, Hasta Inge, luego. igualmente. Luego, Inge. Hasta luego.